Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva jornada de capacitación en el contexto de paciente crítico. El tema de hoy va a ser manejo del delirium hiperactivo y manejo farmacológico. Esta sesión está organizada por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y por el Ministerio de Salud a través de su Departamento de Salud Digital. Los expositores de hoy son el doctor Andrés Recius, la químico farmacéutico Mariana Arias y el doctor Juan Eduardo Sánchez Valenzuela. Les dejo con ustedes al doctor Juan Eduardo Sánchez Valenzuela, quien es médico internista, intensivista y geriatra, es médico de cuidados de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios de Santiago. Muchas gracias, doctor. Puede comenzar cuando quiera. Sí, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Ya, mira, yo voy a hablar básicamente, un poco complementariamente con lo que iba a exponer el doctor Rexius, que espero que concluyamos, ¿no es cierto? Voy a focalizar en delirium y le pongo entre paréntesis hiperactivo, básicamente en la perspectiva de comentar que el delirium, ¿no es cierto?, más allá de su forma de presentación, es una cuestión frecuente en UPC. Entonces voy a hablar generalidades sobre delirium y espero que la hoja de ruta sea esta. Primero, hablar algo de introducción y generalidades, hablar sobre la forma de presentación y clasificación, comentar sobre herramientas diagnósticas, algunos factores de riesgo, estrategias preventivas, no farmacológicas, farmacológicas eventualmente, comentar algo sobre el manejo farmacológico, que probablemente los voy a desilusionar, digamos, y hacer algunas menciones a COVID y por qué yo considero particularmente que el COVID es la herramienta perfecta, digamos, en el desarrollo del delirium, y luego concluir. Lo primero que quiero decir que delirium, si nos vemos desde el punto de vista etimológico, proviene de básicamente desde la vía, y delirium representa estar fuera de la vía habitual. Y si un poco nosotros lo relacionamos con cuál es la presentación habitual, ¿no es cierto?, del síndrome confusional agudo en UCI o delirium, puntualmente como es la denominación correcta, refleja de bien buena forma lo que ocurre con un paciente, digamos, que evoluciona en este trance. Si queremos definirlo, podemos decir que es un desorden neuropsiquiátrico que se caracteriza esencialmente por la alteración del nivel de la conciencia, que manifiesta habilidad reducida para focalizar y preservar, así como también direccionar la atención, que se acompaña de cambios cognitivos y que estos cambios cognitivos afectan la esfera de la memoria, producen desorientación, muchas veces también se manifiestan como trastornos de habla y del lenguaje y anormalidades de la percepción. Entonces, el delirium es un síndrome, esto es importante y fundamental comprenderlo. El delirium es un conjunto de síntomas y signos con múltiples causas, que tiene un comienzo agudo y curso fluctuante, y que dentro de las cuestiones que ya mencioné, pero que es importante recalcar, se caracteriza por un nivel de conciencia alterado, por la incapacidad de mantener la atención, por alteraciones de la memoria, el pensamiento desorganizado, desorientación temporal y eventualmente espacial, así como también eventualmente alucinaciones, ideas delirantes y alteraciones del ritmo sueño-vigilia. Entonces, tenemos manifestaciones múltiples y la causalidad de esta también es múltiple. Esta cuestión es fundamental. Como dije, entonces es una alteración aguda de la cognición y la atención, que es muy frecuente en pacientes adultos mayores, de ahí, digamos, la asociación que tiene el desarrollo, ¿no es cierto?, el delirium desde la mirada del cuidado crítico también, en algunas pruebas como el Confusion Assessment Method, digamos, por la geriatría, es potencialmente prevenible, determina muchas veces peor pronóstico, prolonga la estadía hospitalaria e incrementa los costos de hospitalización, y una de las cuestiones que es muy relevante y que hoy día cobra especial importancia es que muchas veces no es diagnosticado. Si vemos algunos datos de distintos momentos, vemos que cuando un paciente es admitido, eventualmente puede tener una prevalencia de un 14 a un 24% en adultos mayores, y eventualmente la incidencia hospitalaria puede llegar hasta 56%. En el postoperatorio, particularmente de aquellas personas, ¿no es cierto?, que evolucionan, por ejemplo, en las unidades de cuidado intensivo, es tan alto como hasta 85%. Aproximadamente un 75% de los pacientes que están en ventilación mecánica eventualmente podrían llegar a tener delirium. Y, por supuesto, en la medida que nos acercamos al final de la vida, esto se puede incrementar hasta niveles de 85-90%. También en condición de adultos mayores que residen en unidades de larga estancia podemos tener cifras tan importantes como 60%. Tiene una prevalencia a nivel comunitario que se estima entre un 1 y un 2%, y en mayores de 85 crece notablemente hasta 14 años. Puede ser eventualmente un síntoma de una condición de enfermedad importante hasta en el 10 a 30% como síntoma inicial, me refiero, ¿no es cierto?, en mayores, y por supuesto que siempre tiene que
alertarnos acerca de que esta es una situación de riesgo vital. Cuando vamos a los hospitalizados, puede tener, ¿no es cierto?, mortalidades tan importantes, ¿no es cierto?, como hasta un 76%, que se estiman en rangos entre un 22 y 76%, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, que son mortalidades comparables a las que tiene la sepsis y el infarto agudo del miocardio, entendiendo que eventualmente tanto la sepsis como el infarto agudo del miocardio pueden ser causa de delirio. Y la mortalidad persistente, vale decir, más allá, ¿no es cierto?, de la hospitalización, puede al año ser, hay cifras, digamos, que mencionan que pudiese llegar hasta ser un 35%, aunque esos datos, digamos, son eventualmente hoy día un poco menos precisos. Si lo vemos, por ejemplo, en un estudio de la doctora Carrasco de la Universidad Católica, vemos cómo efectivamente en curva de sobrevida podemos estimar, ¿no es cierto?, que se reduce la sobrevida de una persona que presentó delirium con respecto a los que no presentan. Y ustedes ven que la carga de riesgo relativo, tanto mortalidad intrahospitalaria a 3 meses, a 1 año, e incluso más allá de 1 año en datos nacionales, tienen riesgo relativo bastante importante con intervalos de confianza, como ustedes ven aquí. Accesoriamente, la duración del delirium no es irrelevante, y mientras más dure el delirium, eventualmente más mortalidad o más riesgo relativo tengo, en este caso hazard ratio, ¿no es cierto?, tengo de morir. Y si uno va detrás de algunos determinantes de mortalidad, fíjense como siempre, cuando hablamos de delirium, se piensa en que la edad es un factor predisponente, digamos, o más bien un factor pronóstico que determina mortalidad. Sin embargo, cuando ajustamos por edad, funcionalidad y comorbilidad, el delirium sigue siendo un predictor significativo, digamos, incluso más allá del año de seguimiento. Dije que tenía sobrecosto y se ha estimado que cada paciente, ¿no es cierto?, que tiene delirium gasta en exceso, digamos, $2.500. Es responsable muchas veces de una estadía prolongada y particularmente puede explicar la estadía hospitalaria de adultos mayores, y se estima, ¿no es cierto?, que puede producir sobre estadías que van aproximadamente 8 días. Y si ustedes lo relacionan esto con el porcentaje de afectación y el número de pacientes hospitalizados, puede tener implicancias bastante considerables desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos CAM. Se estima, ¿no es cierto?, que hay un gasto bastante marcado, como ustedes ven en esa cifra del Medicare, y por supuesto además tenemos otros costos como son el mal desempeño en nivel cognitivo, 6, 12 meses, incluso más allá del año, y persistencia, digamos, de los síntomas, más allá de la hospitalización, hablan de que tiene un peor pronóstico. Sin embargo, digamos, advertir eventualmente el delirium es una cuestión que todavía sigue siendo compleja, y de alguna manera encontrar la pieza que nos permita darnos cuenta que un paciente está efectivamente evolucionando con delirium muchas veces no es fácil. ¿Por qué? Porque este síndrome muchas veces es visto desde puntos distintos y no somos capaces de evaluar efectivamente la totalidad de lo que está ocurriendo. Y si hoy día nosotros pudiésemos hacer esta analogía, muchas veces el delirium dentro de la unidad de paciente crítico aparece como el elefante en la habitación sin que nadie lo observe. Y efectivamente esta es una situación que se relaciona muchas veces con el pobre pronóstico de sobrevida que eventualmente puede tener, digamos, si es que nosotros no hacemos nada, y por supuesto con las cargas de morbilidad y de sobreuso de camas críticas, digamos, que puede representar. Pero no podemos esconder la cabeza porque de alguna forma también sabemos que dependiendo de la forma de presentación, y aquí en tronco con delirio hiperactivo, el objetivar la condición es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo tengo un paciente que está hipervigilante, excitado, con aumento de actividad psicomotora o con inquietud, probablemente voy a estar mucho más proclive a considerar que esa persona eventualmente tenga un síndrome confusional, que eventualmente hagamos algunos scores, ¿no es cierto?, y algunas determinaciones de algunas herramientas que nosotros utilizamos y podamos calificarlo como delirium. Sin embargo, hay un segmento que es el mayor de todo el grupo, ¿no es cierto?, que eventualmente considera aquellos pacientes que evolucionan con delirium hipoactivo y delirium mixto, que muchas veces no son evidenciados. Se estima que hasta un 75% de las veces el delirium no es diagnosticado si es que no utilizamos estrategias específicas para ello. Y si queremos ver cuáles son las herramientas que nosotros proponemos en general, podemos decir que se estima, como recién lo dije, que el subdiagnóstico del delirium alcanza hasta un 75% cuando no estamos usando herramientas diagnósticas estructuradas. Sin embargo, disponemos de pruebas de screening que son bastante bien validadas, digamos, incluso algunas traducidas al español, no sé, en un trabajo Tobar y colaboradores en Chile, nosotros tenemos establecido el CAMICU como una prueba validada para el país. Y sí es relevante reconocer que tenemos que entroncarlo con evaluaciones, por ejemplo, como las escalas de sedación, ya sea el SAS, el RAS, que nos permitan determinar que el paciente va a ser evaluable cuando aplicamos estas pautas. Si nos vamos directamente a las pautas, está claramente establecido que en el ámbito del cuidado crítico, CAM-ICU en pacientes con intubación orotraqueal, o el CAM eventualmente en aquellos pacientes que tienen
disponible la palabra, eventualmente pueden ser buenas herramientas para acompañarlo. Y por supuesto que el Intensive Care Delirium Screening Checklist también nos acompaña. Existen otros, sin embargo, la gran mayoría de los centros, particularmente en Chile, utilizan Camicu, digamos, y algunos utilizan Intensive Care Delirium Screening Checklist, que son en esencia aquellos que están más de alguna manera de utilización pública. Si tenemos que relacionarlo entre ellos, el Camicu se estima que tiene mayor sensibilidad, ¿no es cierto?, que el segundo, pero podría perder algo de especificidad, de un 88% para Camicu y un 94% para Intensive Screening Checklist. Es importante recalcar que este tamizaje aún no está masificado, pese a la relevancia que tiene determinar efectivamente si una persona está con una condición de delirium. Todavía tenemos espacios en los cuales no hacemos una detección sistemática. Y evidentemente, no hacerlo determina peores resultados y que se relacionan intrínsecamente con mortalidad. Si nos vamos específicamente al Confusion Assessment Method y lo relacionamos con los Likelihood Odds Ratio, que es de alguna manera, frente a una condición de pretest, aplicar un examen diagnóstico, que eso nos permita salir del umbral de incertidumbre, vemos que tienen LR que son bastante adecuados en términos positivos y negativos. Y cuando nos vamos al Camicu específicamente, vemos cómo el LR se incrementa. Y si lo vemos en el nomograma de Fagan, vemos cómo, efectivamente, frente a una probabilidad de pretest de 30%, aplicando el LR 9.6 post-test, tenemos, ¿no es cierto?, 80% de posibilidad de hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, correcto de un delirio. Y así, si aplicamos el LR negativo, en este caso 0.16 post-test, es 4%. O sea, son pruebas que de alguna manera nos permiten razonablemente tener espacios para salir de la incertidumbre si estamos enfrente, efectivamente, de una condición de delirio o no. Quiero recalcar desde ya que además recientemente, o más bien en el último periodo, se ha objetivado que la presencia, ¿no es cierto?, de sedante puede alterar la evaluación del Camicu, y particularmente esto ocurre con delirium hipoactivo. Y se ha visto que en general, cuando aplicamos un test en pacientes que están sobresedados, me refiero a que todavía tienen efectos sedantes que altera, ¿no es cierto?, de alguna manera la expresión del test, no se producen las diferencias que nosotros esperaríamos encontrar entre la persona que está calificada como delirium y los que no tienen. O sea, de alguna manera, tenemos que tener claro que estas pruebas tienen que ser aplicadas cuando las condiciones de evaluación son las correctas. Ustedes ven acá, el clásico Delirium Confusion Assessment Method requiere un requisito inicial, que tiene que ser de inicio agudo o curso fluctuante. El segundo requisito es que tiene que haber inatención y tiene que contar ya sea con el criterio 3, que es pensamiento desorganizado, y con eso nosotros hacemos el diagnóstico, o más bien, sospechamos el diagnóstico de delirium con cierta certeza, o eventualmente tiene que considerar, ¿no es cierto?, que tenga un nivel de conciencia alterado. Esta prueba, que habitualmente requiere pocos segundos para ser entonces aplicada, tiene una sensibilidad de aproximadamente un 64% y una especificidad de 88%. Accesoriamente, y esto es más que nada para mostrarlo, existe el Intensive Care Delirium Screening Checklist, que a través de establecer una puntuación, ¿no es cierto?, que tiene un punto de corte en 4, define, ¿no es cierto?, que eso es sugerente de delirium, ¿no es cierto?, no es indicativo, efectivamente, de la severidad del mismo. Ahora, si nosotros queremos ver cuál es la cadena del delirium, sabemos que hay factores predisponentes en un paciente que muchas veces está en equilibrio precario, ya sea por la condición de gravedad o por su condición de fragilidad, se expone a un desencadenante y eso lleva al delirium. Y si ustedes lo miran desde el punto de vista del modelo multifactorial, publicado hace ya harto tiempo, digamos, por Charol y Nui, ¿no es cierto?, a propósito de los pacientes adultos mayores, ustedes ven que un paciente de baja vulnerabilidad, cuando se expone a un insulto severo, puede desarrollar delirium, y un paciente de alta vulnerabilidad, cuando se expone a un insulto leve, puede desarrollar delirium. Esto es lo que explica que eventualmente un adulto mayor consulte en un servicio de urgencia por alteración del compromiso de conciencia, básicamente porque está desarrollando delirium, en el contexto, por ejemplo, de una infección de tracto urinario, mientras un paciente joven, vigoroso, robusto, ¿no es cierto?, requiere probablemente un insulto mucho mayor, como pudiese ser un politrauma, una pancreatitis, una cirugía mayor, para desarrollar el mismo. Y ustedes ven cómo estos factores predisponentes y estos factores precipitantes están distribuidos de manera a presionar, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo del delirium en tanto se van sumando. Y de alguna manera, factores predisponentes como edad, como condiciones cognitivas, enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, cuadros depresivos y condiciones sociales, son efectivamente condiciones predisponentes que muchas veces nosotros no podemos modificar. Sin embargo, hay muchas de las condiciones precipitantes que en realidad nosotros podríamos particularmente tratar. Y en esto, el lograr
de escalar en medicamentos que eventualmente que presionan, prodelirrógeno, ¿no es cierto? Y condiciones, por ejemplo, de sueño o eventualmente intervenciones de los propios equipos clínicos pueden limitar la aparición del delirio. Si ahora queremos ver, ya direccionado efectivamente hacia los subtipos de delirium, vemos cómo, efectivamente, si ustedes lo ven acá, el delirium hiperactivo, ¿no es cierto?, tiene factores de riesgo razonablemente establecidos, que no comparten necesariamente con el delirium hipoactivo ni el delirium mixto, y que de alguna manera se relacionan muy fuertemente con condiciones, por ejemplo, de ventilación mecánica, gravedad, ¿no es cierto?, del paciente, condiciones de cirugía, trauma, o eventualmente condiciones cognitivas o formalmente relevantes, digamos, relacionadas con enfermedades crónicas. Y si vemos los outcomes, relacionamos esencialmente el delirio hiperactivo con estos outcomes muy negativos, digamos, durante la estadía hospitalaria. Vean cómo la mortalidad, la duración en ventilación mecánica, la estadía hospitalaria y el deterioro cognitivo se relacionan fuertemente con la eclosión de delirio hiperactivo. Recordemos de todas maneras, ¿no es cierto?, que hay un buen segmento de pacientes que tienen delirio hipoactivo o mixto, aunque el mixto es más difícil de soslayar, digamos, que eventualmente no son diagnosticados como tal. Ahora, ¿cuáles pueden ser las estrategias posibles para enfrentar esto? Aquí tenemos siempre la controversia, desde la prevención no farmacológica, que probablemente es lo que ha estado más en boga y que de alguna manera ha demostrado sistemáticamente tener impacto sobre la reducción del delirium, hasta el manejo, ¿no es cierto?, no farmacológico o tratamiento, en términos, esta vez, de definir una terapia o eventualmente de que ésta se transforme en una terapia preventiva. Está claro, ¿no es cierto?, que si nosotros buscásemos una tarea más bien de orden profiláctico en los medicamentos, es muy difícil, digamos, que efectivamente la podamos evidenciar. ¿Qué nos dice la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva a través de su consenso más reciente? Nos dice, por ejemplo, que desde el punto de vista farmacológico no se recomienda el uso de antipsicóticos profilácticos para prevenir delirio, que no se recomienda el uso rutinario de dexmedetomidina para profilaxis, que la dexmedetomidina reduciría el riesgo de desarrollar delirio, pero siempre y cuando en los trabajos se compara con sedación basada en benzodiazepínico, y ya sabemos que hay trabajos también que han demostrado cómo los benzodiazepínicos son un factor de riesgo para desarrollar el delirio. No existe evidencia que respalde el uso del haloperidol para el tratamiento de pacientes que están en ventilación mecánica. No se sugiere usar sistemáticamente tampoco antipsicóticos atípicos en el tratamiento del delirium, y en aquellos pacientes en ventilación mecánica que desarrollan delirium, hay algunos trabajos que sugieren que privilegiar esquemas de sedación con dexmedetomidina pudiesen ser beneficiosos en términos de la reducción de la duración y del delirium mismo, digamos, y eventualmente acortar el proceso hacia la extubación. Está claro, ¿no es cierto?, que las intervenciones en delirium pueden ser muchas, ¿no es cierto? Y si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de las intervenciones farmacológicas, por supuesto que intervenir el dolor, ¿no es cierto?, ya sea con medidas generales o con medicamentos, es súper relevante. Suprimir, ¿no es cierto?, los medicamentos que producen delirium, reducir la cantidad de sedantes, ¿no es cierto?, y de alguna manera llevar en lo posible a los pacientes a pruebas de ventilación espontánea y a movilizar son esenciales. Y aquí ustedes ven, ¿no es cierto?, los van de la BCF, ¿no es cierto?, que de alguna manera nos informan que si nosotros evaluamos, prevenimos y manejamos el dolor, probablemente estamos haciendo cosas que van en el sentido correcto. Esta es una estrategia que es más global que el delirium mismo, pero que de alguna manera impacta sobre el desarrollo del mismo. Vean ustedes cómo es fundamental también en esta intención, ¿no es cierto?, de liberar a los pacientes de ventilación mecánica y de la unidad de cuidado intensivo, tener pruebas de despertar, ¿no es cierto?, a través de sedation vacation, así como también pruebas de ventilación espontánea, elegir tanto la analgesia y la sedación, no solamente en términos del fármaco, sino que en términos de las dosis correctas, evaluar y prevenir, así como también manejar el delirio, movilizar y ejercitar precozmente a los pacientes, e incorporar en el cuidado a la familia y empoderarlos acerca de eso, parece fundamental. Y si vemos, hay muchas de estas tareas que en este modelo, ¿no es cierto?, el concepto ICACH, están efectivamente imbricados con lo que ya hemos mencionado. De alguna forma, implementar precozmente, ¿no es cierto?, un paciente confortable, calmo, cooperador, que focalicemos en la sedación, perdón, en la analgesia, que tratemos que la sedación sea mínima y que estén los cuidados centrados, tanto en el paciente y particularmente con la incorporación de la familia, es altamente probable que facilite el buen manejo del dolor, de la ansiedad, del delirium y no produzca los deterioros que produce fundamentalmente la inmovilización. ¿Qué es importante? Estas estrategias pueden reducir desde el 75 al 50% el desarrollo del delirium, y esto reduciría efectivamente los outcomes que ya mencionamos como negativos. Y en COVID, ¿qué pasa en COVID? En COVID, en lo que hemos asistido, ¿no es cierto?, que el desarrollo del delirio hiperactivo ha sido una de las cuestiones que ha
impactado muy notablemente a los intensivistas. Y ustedes ven cómo los síntomas positivos aparecen incluso en publicaciones, digamos, como esta del New York Times, ¿no es cierto?, en que mencionan, ¿no es cierto?, que pacientes incluso jóvenes han desarrollado delirios hiperactivos de mucha intensidad, digamos, incluso con delirio paranoide. Y qué duda cabe, ¿no es cierto?, que la atención direccionada hacia el paciente debe ser proporcional. Pero cuando vemos, ¿no es cierto?, unidades de cuidados intensivos plagadas de ventiladores mecánicos por todos lados, con la imposibilidad, ¿no es cierto?, de una relación del equipo de salud con los pacientes y también con la incorporación de imposibilidad a la familia, tenemos, como mencioné recién, la tormenta perfecta. ¿Cuáles son los factores que nosotros consideramos relacionados con COVID, ¿no es cierto? Por supuesto, el compromiso directo del COVID con el sistema nervioso central, ¿no es cierto? En la medida que penetre el virus y que produzca el deterioro y complique, digamos, básicamente por mediadores inflamatorios, el sistema nervioso central se va a manifestar. Hay efectos secundarios propios, ¿no es cierto?, de las disfunciones orgánicas, particularmente, ¿no es cierto?, en hipoxemia, en pacientes que tienen grave hipoxemia y que de alguna manera tienen fallas respiratorias que son bastante catastróficas. El efecto tiroideo sedante es por lo mismo, ¿no es cierto? Si necesitamos tener al paciente en ventilación mecánica, neurobloqueado durante mucho tiempo, probablemente vamos a requerir un alto uso de sedantes y probablemente vamos a usar sedantes benzodiazepínicos. ¿Para qué decir cuando además los sedantes, ¿no es cierto?, se empiezan a acabar y tenemos que empezar a usar estrategias, digamos, que no son las habituales. Y por supuesto, un uso desmedido del neurobloqueo y sin monitoreo, efectivamente puede provocar un gran problema. La ventilación mecánica prolongada, los elementos de inmovilización y posiciones específicas, ¿no es cierto?, como el prono, y también los efectos propios del aislamiento, particularmente el aislamiento, tanto desde del personal de salud de los propios pacientes, me refiero en términos de las precauciones requeridas, digamos, para la atención, como también de la ausencia de los familiares, desatan esta tormenta perfecta. Y ustedes ven cómo en este artículo, ¿no es cierto?, recientemente publicado, establecen efectivamente que la restricción de las visitas, así como las limitaciones que tenemos para desarrollar las intervenciones no farmacológicas, así como la presión psicológica, ¿no es cierto?, de una pandemia que no nos da certeza desde el punto de vista de cómo se va a comportar, la imposibilidad de ser asistidos no solamente por familiares, sino que también para algunas personas en el ámbito espiritual, o eventualmente la sobrecarga de los equipos de trabajo y la inherente, ¿no es cierto?, disfunción cognitiva, presionan efectivamente el desarrollo de delirio. Ahora, está claro, ¿no es cierto?, que estamos trabajando con pacientes que en el punto A están sedados profundos y para los cuales tenemos incluso dificultad en la aplicación de escalas de dolor. El hacer la atención de un paciente con COVID, efectivamente, hoy día obliga, ¿no es cierto?, a que en lo posible las personas estén en el menor tiempo en contacto con ellos y además con todos los aditamentos propios, ¿no es cierto?, de los elementos de protección personal. El neurobloqueo, la posición prono, la exposición a aerosol eventualmente que implica las pruebas de ventilación espontánea pueden limitar también a los equipos a desarrollarla. Y por supuesto, un neurobloqueo sin que exista una estrategia de seguimiento, monitoreo, ojalá, digamos, como es debido, eventualmente puede mantener al paciente más tiempo de lo que nosotros queremos en ventilación mecánica. El requerimiento de sedación profunda, ya sea porque tenemos que usar neurobloqueo para lograr, digamos, buenos intercambios gasosos o por lo menos optimizarlo, el prono, PIP importantes, digamos, nos obligan también a mantener a los pacientes durante un periodo más largo, eventualmente en ventilación mecánica, que es una de las características también de este grupo de pacientes. La aplicación, ¿no es cierto?, de la evaluación, ¿no es cierto?, de screening de delirium es compleja y se considera para muchos espacios, ¿no es cierto?, que la agitación eventualmente de los pacientes puede ser riesgosa, incluso para el equipo de salud en términos de la transmisión de la enfermedad. De la misma manera, tenemos hoy día, ¿no es cierto?, una terapia física que está limitada, los equipos, ¿no es cierto?, hemos tenido que reconvertirnos, hemos tenido que trabajar, digamos, con personas que no han trabajado antes en cuidados críticos y por supuesto que provee terapia física en la intensidad que requieren pacientes con alta carga de neurobloqueo, colisiona, ¿no es cierto?, con la carga de trabajo que tienen los equipos, así como también con el requerimiento, ¿no es cierto?, de manejar a los pacientes según mecanismos basados según precauciones basadas en mecanismos de transmisión. Y por cierto, uno de los temas relevantes y que probablemente se entronca directamente con el proceso de humanización de la medicina es que no hemos podido hacer participar como querríamos, y sabemos que esto es muy relevante a los efectos de no solamente prevenir, sino que eventualmente sacar a las personas del delirium. La nula participación familiar, digamos, es una de las cuestiones que hoy día ha hecho un gran problema. Entonces, a manera de conclusión, es decir que el delirium es un problema incidente, prevalente y de metacalórico de pronóstico, que es caro, que incrementa la estadía y que afecta a grupos de riesgo específicos, que muchas veces lo pasamos por alto, que tenemos distintas formas de presentación, que estas distintas formas de presentación a su vez tienen distintos factores de riesgo y que sus resultados son disímiles, que hay herramientas que están disponibles, que resultan de fácil aplicación, con razonable sensibilidad y especificidad, pero que sin embargo
herramientas muchas veces no son utilizadas sistemáticamente como es debido, que los factores de riesgo deben ser explorados, puesto que está ahí la clave para evitar en lo posible, ¿no es cierto?, el desarrollo del delirium, así como también tratar de manejar los factores precipitantes que eventualmente puedan desarrollar, ¿no es cierto?, últimamente la condición que ya hemos comentado. Está claro, ¿no es cierto?, que hoy día las estrategias no farmacológicas, ¿no es cierto?, son muy relevantes, pero es muy relevante también reconocer que menos fármacos es más desde el punto de vista del delirium, y que restringir el uso de sedantes a lo mínimo posible, un buen manejo del dolor, con un enfrentamiento multimodal, eventualmente reducir, ¿no es cierto?, los requerimientos, o más bien la estadía en neurobloqueo sin, digamos, monitoreo, son cuestiones esenciales para reducirlo. Y de la misma manera, considerar bundles, ¿no es cierto?, e intervenciones multimodales, de alguna forma son probablemente, o es la respuesta, digamos, para responder tanto al delirium hiperactivo, al hipoactivo, pero también, ¿no es cierto?, probablemente a la eclosión de esta tormenta perfecta que mencionamos con el COVID. Entiendo que las preguntas las vamos a dejar para el final, ¿sí? Sí, doctor. Muchas gracias por su clara presentación. Interesante también el tema. Dejamos ahora a nuestro siguiente expositor, que es el doctor Andrés Recius, intensivista, neurólogo de la Clínica Las Condes. Primero, bueno, muchas gracias a Hospital Digital y a la Sochimi por poner este punto, ¿no es cierto?, del delirio, que evidentemente no abarca solamente a los pacientes con COVID, que es el tema que nos convoca todo este año, ¿no es cierto?, pero que, como ya se expuso, ser, digamos, del baúl, este elefante gigante que está en la pieza, que todo el mundo se hace el tonto, tenemos que mirarlo y tomarlo y asumirlo, porque tal como usamos antibióticos para la sepsis, usamos hipertónicos para el control de la presión intracraneal, tenemos que también darle un diagnóstico y un tratamiento adecuado al delirio, que es tan o igualmente grave que otros problemas comunes en cuidado intensivo. Buena parte de la charla que yo hice ya se la acaba de hacer el doctor Sánchez, así que voy a hacer un par de puntos específicos y voy a hablar un par de cosas específicas acerca del compromiso del sistema nervioso en pacientes con COVID. Como ya se mencionó, ¿no es cierto?, la UTI y el delirio es frecuente, ¿no es cierto?, los estudios van entre el 10 y el 90% de presencia del delirio en cuidados intensivos, ¿no es cierto?, probablemente más bajo en cirugía, en postoperatorios de cirugías electivas, y más altos en cirugías de urgencia, pacientes particularmente graves. También sabemos que está muy subdiagnosticado, particularmente el delirio hipoactivo, pero que es un tema, como digo, que está frente a nuestros ojos, pero que no queremos mirar. Se han descrito una gran cantidad de factores de riesgo que pueden provocar o que se asocian a delirio, no sé si lo provocan, pero al menos hay una asociación estadística clara, ¿no es cierto?, de los cuales en promedio los pacientes tienen 11, ¿ya? Como se decía, este es un problema bien multifactorial, y que tratando solamente un único problema no vamos a solucionar finalmente el problema, ¿no? Sabemos, ya se mencionó, pero mejor que yo, digamos que claramente aumenta la mortalidad, aumenta la estadía en la UCI, 3-4 días, ¿no es cierto?, y se asocia también a un peor pronóstico cognitivo posterior. Como ya se dijo, es muy multifactorial, de acuerdo al DSM-5, hay un inicio rápido, disculpen, en que el paciente tiene alteraciones de la conciencia, hay todo un enredo de cómo se traduce el awareness, el darse cuenta, o si es que se refiere a un nivel cualitativo de conciencia, y de la atención, definida la atención como la capacidad para enfocar la actividad cognitiva hacia un objetivo específico y mantenerla ahí, evitando factores distractores. Tiene que haber además otras alteraciones cognitivas, esto obviamente que no se puede explicar por un cuadro previo, y tiene que ser consecuencia de una afección médica, ¿no es cierto?, uso o privación de sustancias, exposición a toxinas, y muy frecuentemente a varios de estos factores. Como ya se dijo, ¿no es cierto?, hay múltiples factores de riesgo, acá, digamos, lo divido según los factores de riesgo del paciente. Sabemos que la edad aumenta el riesgo de delirium, ¿no es cierto?, en promedio un 2% por cada año sobre los 65 años. Los pacientes con deterioro cognitivo previo también tienen notoriamente mayor incidencia de delirium. Esto se contrapone un poco con la definición de que los pacientes que tienen deterioro cognitivo previo, entre comillas, no tienen por qué tener delirio, lo cual no es así, digamos, ¿no es cierto? La gente con deterioro cognitivo previo tienen mucho más probabilidad de desarrollar
un delirium. Probablemente la hipertensión, eso estará por verse, y evidentemente que también se han ido estudiando algunos factores genéticos específicos que pueden estar asociados a la aparición de delirium en pacientes de cuidado intensivo. De la patología aguda, esto también lo saqué de la misma fuente del doctor Sánchez, ¿no es cierto? La gravedad del paciente, mientras más grave el paciente, mayor probabilidad es que desarrolle delirio, como marcador, por un lado, de gravedad, pero también como entidad específica, ¿no es cierto? Los pacientes con trauma o politrauma, particularmente inflamados, los pacientes sometidos a cirugía de urgencia, los pacientes con más falla respiratoria, acidosis metabólica, hay una serie de factores sistémicos de la patología aguda, pero cuento corto, mientras más grave está el paciente, más probable es que desarrolle delirio. Y luego, muy importante, porque esto es de lo que se habla de los factores prevenibles, ¿no es cierto? Nosotros no podemos elegir a los pacientes que nos llegan, si es joven o es viejo, tiene o no tiene deterioro cognitivo previo, no podemos elegir la patología con la que llega el paciente, pero sí podemos modificar las intervenciones que nosotros hacemos. Y dentro de eso está muy bien documentado que las benzodiazepinas, y sobre todo sus infusiones continuas, se asocian a mayor incidencia o aparición de delirio. Estará por verse si es que los opioides, esteroides y otros fármacos son capaces de provocarlo, pero al menos en términos de las infusiones de benzodiazepina tenemos clara evidencia de que son más bien prodelirogénicas, lo que no quiere decir que en cierto contexto de pacientes igual tenemos que usarlas. Y luego factores ambientales propios de la unidad de cuidado intensivo, la ausencia de luz ambiental solar, digamos, las unidades cerradas, son más deliriogénicas o se asocian más a delirio. El nivel de sonido, mientras más ruido haya en la sala, es más probable que el paciente desarrolle delirio. El no dejar que el paciente duerma de noche, manteniendo el nivel de actividad, de ruido y de luz en las unidades críticas de noche, y también las salas compartidas con más de un paciente, los boxes con más de un paciente, también están asociados a mayor probabilidad de desarrollar delirio. Bien interesante, ¿no es cierto?, que el delirio no es solamente una enfermedad aguda, sino que esto permanece en el tiempo, también ya se mencionó, esto salió publicado ahora hace poquito, ¿no es cierto?, es un metaanálisis con 18 estudios de los últimos 20 años, en los cuales claramente se muestra la asociación entre delirium y deterioro cognitivo tardío, esto es hasta el año más o menos, con un odds ratio de 2,3, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes que tienen delirio en su enfermedad aguda, en su pasada por la UTI, tienen notoria mayor probabilidad de desarrollar demencia y deterioro cognitivo tardío. Es difícil de establecer una causalidad, ¿no es cierto?, si es que el delirio es el causante de la demencia, o si es que el delirio, en la fase predemencia del paciente, cuando el paciente tiene una enfermedad aguda y aparece delirio, es un marcador de que el paciente en un futuro se va a demenciar. Probablemente hay un poco de las dos, ¿no es cierto?, en que efectivamente los pacientes en fase deterioro cognitivo leve o que en un tiempo más se van a demenciar frente a la injuria aguda de pasar por la UTI, con todo lo que ello conlleva, es marcador de delirio, pero también muy probablemente el haber tenido delirio y el daño cerebral que eso muestra hace que el paciente se demencie con mayor probabilidad. Ahora la pregunta, si los pacientes con delirio, con COVID, disculpen, tienen más delirio, ¿no es cierto? Todos tenemos experiencia, ¿no es cierto? La experiencia subjetiva, por lo menos mía, es que aparentemente sí. La verdad es que no lo sabemos de forma cierta y clara. Se ha publicado mucho este último tiempo en COVID, por supuesto, ¿no es cierto?, en todo aspecto, también en delirio. Un buen par de papers se han tenido que retractar. Otros papers son basados en impresiones personales más que en datos duros, así que en realidad no sabemos si los pacientes con COVID tienen más delirio. Esta serie inicial de Wuhan, si uno ve apenas un 7,5% de los pacientes que consultaron por COVID tuvieron delirio, los pacientes con COVID grave un 14%, casi 15%, los pacientes con COVID leve un 2,4%. Yo creo que este gráfico muestra simplemente que cuando uno no va a buscar el delirio, cuando uno no quiere mirar este elefante metido en la pieza, no lo va a encontrar, ¿ya? Porque si uno le crea a este gráfico, el delirio, el COVID sería un factor protector para el delirio, ¿ya? Esta es una serie inicial, ¿no es cierto?, de síntomas neurológicos.
Es una serie más tardía, de mayo, publicada en New England, del grupo francés de Estrasburgo, y ven que los pacientes tienen una tasa de delirio bastante más alta, ¿no es cierto? CAMIQ positivo en 65% de los pacientes, agitación en 69% de los pacientes. Que si uno lo comparara, disculpen, con series de pacientes de igual gravedad, es un poquito más que lo que debieran, ¿ya? La presencia de delirio para este nivel de pacientes graves debiera haber estado en torno al 50%, y ellos lo encontraron más o menos en torno al 65-70%. Por lo tanto, en este grupo de pacientes de Francia, en que fueron dirigidamente a buscar delirio, sí encontraron que era un poquito más prevalente, tomando en cuenta la misma severidad del cuadro, ¿ya? Muy interesante también en este grupo de pacientes que encontraron signos neurológicos duros, entre comillas, no solamente de disfunción tóxico-metabólica cerebral, como signos piramidales en 2/3 de los pacientes, y en pacientes una vez que ya estaban fuera de la unidad de cuidados intensivos, trastornos de la función ejecutiva en 1/3 de ellos. Cuando le hicieron resonancia a los pacientes, algunos de ellos por un delirio más grave de lo que tendría que haber sido, o la gran mayoría de ellos porque habían signos neurológicos duros, se encontró que 62% de los pacientes tenían captación leptomeningia del medio de contraste. Por lo tanto, había cierto grado de inflamación meningia en la resonancia. Y alteraciones en la perfusión, que se hizo en 11 pacientes nomás, se encontró en todos ellos. Por lo tanto, hay alteraciones anatómicas cerebrales, hay alteraciones meningias, hay alteración de la perfusión cerebral en una gran cantidad de estos pacientes. No sabemos cuántos pacientes con enfermedades similares, neumonias de otros orígenes, shock sépticos, tienen captación leptomeningia en la resonancia, tienen alteraciones en la perfusión cerebral en la fase aguda. Por lo tanto, no tenemos un grupo comparador, pero es altamente sugerente de que, basado en este estudio por lo menos, de que los pacientes con COVID tienen más alteraciones anatómicas cerebrales, ¿ah? Y una tasa de accidente cerebrovascular isquémico de un 23%, otras series han sido un poco más chicas, pero sabemos que también de que esta famosa hipercoagulabilidad de estos pacientes los lleva a tener más tasa de ataque cerebrovascular isquémico. Luego, alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo, que se le hizo a algunos de ellos, se encontró a algunos pacientes presencia de bandas oligoclonales, o sea, presencia de inmunoglobulina dentro del líquido cefalorraquídeo, con el mismo patrón que en el plasma, que en el suero. Por lo tanto, no habría producción de inmunoglobulina a nivel intratecal, pero sí paso de inmunoglobulina hacia el espacio tecal subaracnoideo. Aumento de proteínas en 14%, albúmina baja en 57%, pero muy interesante que 100% de los pacientes tienen una PCR para SARS-CoV-2 negativa en el líquido cefalorraquídeo. O sea, no se documenta en esta serie de pacientes con 80% de alteraciones cerebrales la presencia del líquido a nivel del espacio, del virus en el espacio subaracnoideo, en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el daño aparentemente no sería causado de forma directa por el virus, al menos en esta serie de pacientes. ¿Qué otros factores pueden producir delirio en el paciente COVID? Como también ya se mencionó anteriormente, ¿no es cierto? Factores ambientales específicos, factores sistémicos, y finalmente voy a hablar un par de cosas de factores neurológicos. De los factores ambientales, ¿no es cierto? Este es un buen ejemplo de una sala nuestra, que en nuestros boxes habitualmente tenían solamente capacidad para un paciente. Dada la avalancha de pacientes, tuvimos que colocar boxes con 2 pacientes, que sabemos que es un factor deliriogénico. 2, ustedes pueden ver como las ventanas de nuestra unidad son bastante chicas, la luz del sol entra bastante poco, y es más bien luz artificial, y que los equipos médicos entran con todos sus elementos de protección personal completos, ¿no es cierto? Por supuesto tenemos que resguardar al personal, pero apenas se le ven los ojos a algunos de ellos, ninguno de ellos está identificado. Entonces hay muchos factores ambientales, particularmente en el COVID, como se mencionó anteriormente, la tormenta perfecta. Este es uno de los relámpagos, ¿no es cierto?, esta tormenta, en que lamentablemente, ¿no es cierto?, y por protección del personal,
probablemente exponemos al paciente a aumentar la probabilidad de desarrollar delirio. Entonces, el personal está escondido detrás de sus elementos de protección personal, ¿ya? El personal no tiene, su identificación queda debajo de los elementos de protección personal y no se logra ver. Tenemos más de un paciente por box, no podemos realizar la rehabilitación continua porque entramos menos a los boxes, entramos solamente a hacer lo necesario, a manipular las bombas, manipular el ventilador, a hacer la quine, hacer el aseo básico, pero no entramos a decirle al paciente, caballero, estamos en tal lugar, está la fecha, usted está hospitalizado, va mejor, peor. Eso lamentablemente se tuvo que hacer menos. Hay mucho más ruido ambiental, dado que la carga laboral que tuvimos en la unidad de cuidado intensivo era mucho mayor, así que se generó más ruido y por lo mismo también teníamos luz las 24 horas. Acá tenemos un ejemplo de que tratamos por lo menos de que el personal, ustedes ven que tiene su nombre y su rol arriba de su máscara facial, y también tiene una foto de cómo es la enfermera, digamos, sin todos los elementos de protección personal. Eso tal vez podría ayudar un poquito a orientar un poco más al paciente y ser un factor menos deliriogénico. Luego, factores sistémicos, ¿no es cierto?, para los cuales pueda el paciente desarrollar delirium. Lo primero es la hipoxemia, que ahí voy a hablar un poquito acerca de eso, pero evidentemente que hay una hipoxemia que no podemos menospreciar. Luego también ya se mencionó las dosis más altas de sedación que tuvimos que utilizar en estos pacientes, y al menos en esta unidad, en la nuestra, usamos más benzodiazepinas de lo habitual, y sobre todo en muchos mayores dosis, ¿ya? No sabemos si estos pacientes, producto de la pandemia o producto de su enfermedad, pero la impresión es que usaron mucho más, o están usando dosis mucho más altas de sedación, opioides, benzodiazepinas, ketamina, Precedex, dexmedetomidina, disculpen, propofol, lo que sea. No teníamos tanto, o tuvimos que usar menos monitoreo de la sedación, teníamos menos BIS, por lo tanto usamos dosis más altas porque teníamos que además tener al paciente bien adaptado al ventilador con una falla hipoxémica muy grave, y por lo mismo usamos más necesidad de bloqueo y perdimos mucho más monitoreo clínico y paraclínico. No sabemos si es que finalmente esto de la famosa tormenta citoquímica, de la cual hablamos en marzo y abril, si finalmente era tan así finalmente con estos pacientes, pero los pacientes, algunos de ellos tenían un CIRS mucho más severo, que sabemos que es un factor deliriogénico. Hubo una gran cantidad de pacientes, ¿no es cierto?, con temperaturas sobre 40 grados, cuando medimos interleuquina, algunos pacientes con interleuquina 6 realmente muy, muy elevada, y eso probablemente también es un factor deliriogénico. Y luego, el haber utilizado mucho pronovigil, por diversos motivos, probablemente también es prodelirio, lo mismo, el paciente estaba despierto, pero para tolerar el prono la mayor cantidad de tiempo posible, había que someterlo a sedación en infusiones, algunas de ellas benzodiazepinas, opioides, dexmedetomidina, el paciente perdía mucho el contacto, estaba al lado de un paciente intubado, ventilado grave, y perdíamos mucho monitoreo clínico. Por lo tanto, el pronovigil puede también haber sido causa del delirio de estos pacientes. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, de una maniobra de extubación de un paciente que somete al paciente a un estrés mayor, y está todo el personal con sus EPP, que apenas se le ven los ojos, ¿no es cierto?, y hubo algunas semanas en que nosotros extubamos a los pacientes con ese plástico para que el paciente aerosolice lo menos posible, y de esa manera protegernos a nosotros, pero despertar con dos personas de blanco, ¿no es cierto?, así fantasmales, o angelitos, no sé, con una bolsa plástica con la cual no pueden ver nada, y que cuando hablan apenas se les entiende porque tienen la máscara en la boca, sin ninguna duda que es un factor productor de delirio. Luego, la pregunta si es que, ¿qué pasa con el virus directamente y el sistema nervioso? ¿Ya? Hay varias teorías, una de ellas es que el virus puede efectivamente ser neurotrópico y causar daño en forma directa. La segunda, lo segundo que se ha encontrado es si hay daño mediado sistema nervioso por factores inmunológicos, ¿no es cierto?, postinfecciosos, y finalmente un daño hipóxico. En términos del daño directo sobre el virus, acá en este gráfico se ven todas las zonas en las cuales las neuronas expresan el receptor de angiotensina 2, que es por donde el virus entra a la célula. Por lo tanto, potencialmente podemos encontrar que la corteza motora,
que no es muy asociada a delirio ni factores atencionales, pero sí la corteza del cíngulo, áreas periventriculares, giro temporal medial muy asociado a la memoria, ¿no es cierto?, bulbo olfatorio, sustancia negra a nivel mesencefálico y a nivel también del bulbo raquídeo. Esas neuronas expresan el receptor de angiotensina 2, por lo tanto, al menos la puerta de entrada para el virus a ese nivel está. Esto viene, ¿no es cierto?, desde los pacientes con digeusia y anosmia, en que vimos en que había daño del nervio olfatorio, y se ve que a ese nivel tenemos receptores de angiotensina 2, y que el virus puede entrar al nervio olfatorio, y que potencialmente a través de vesículas sinápticas el virus puede pasar a neuronas, digamos, de otro orden, y podría potencialmente penetrar el sistema nervioso. Y el otro mecanismo por el cual el virus podría entrar al sistema nervioso es a través de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Tanto de forma directa, a través, digamos, invadiendo el endotelio vascular y luego los podocitos de los astrocitos, y así penetrar el sistema nervioso, o también a través de glóbulos blancos, en que por una, no sé si disrupción de la barrera hematoencefálica, pero al menos mayor permeabilidad de ella, de glóbulos blancos por factores inflamatorios, ¿no es cierto?, puede entrar el virus en una especie de caballo de Troya hacia el sistema nervioso. Por lo tanto, potencialidades para que el virus entre al sistema nervioso y neuronas donde el cual el virus se puede alojar y potencialmente causar daño, hay. Pero no tenemos tan claramente si efectivamente el virus ha entrado al sistema nervioso. Doctor Recius. Ahí, ¿no es cierto? Disculpen. En que hay, en resonancia se ven lesiones donde el virus potencialmente podría penetrar. Pero esto es un caso de 7 millones que llevamos hasta el momento. Y finalmente el daño inmunomediado, en que también se han descrito algunos casos de encefalitis o encefalomielitis postinfecciosa, en que el virus provoca una reacción inflamatoria desregulada que ataca el sistema nervioso y se produce una inflamación tanto del cerebro como de la médula espinal, luego de una infección por coronavirus. Esto hasta mayo más o menos habían 4 casos documentados, por lo tanto, aunque hay casos documentados, es claramente la excepción y no da cuenta del delirio más o menos en el 70% de los pacientes. Este es un estudio del New England, ¿no es cierto?, del Harvard, en que hicieron autopsias a pacientes con COVID. Por lo tanto, al hacer autopsias tiene el sesgo de que son los pacientes que fallecieron más graves, ¿ya? Y acá, bueno, se ve el historial clínico del paciente. Algunos de ellos tenían patología neurológica previa, sobre todo enfermedad cerebrovascular. Del cuadro agudo, un grupo mayor al 50% de 18 pacientes tuvo encefalopatía, o llamémoslo así, delirio, y en esta parte de acá se ve los hallazgos histopatológicos, y 18 de 18 pacientes tienen finalmente hallazgos hipóxicos. Y apenas 4 pacientes tienen alteraciones inflamatorias a nivel cerebral. Vuelvo a repetir, de un grupo de pacientes que fallecieron por COVID grave. Acá se ve la cantidad de partículas virales que no son intracelulares, no son intracitoplasmáticas, ni de neuronas ni de glías, sino que son más bien vasculares, y se ven en algunas zonas, pero no de forma significativa, ¿ya? Y por lo tanto, este trabajo apoya claramente que el daño cerebral asociado a COVID es mucho más bien hipóxico a un daño cerebral directo. Este es un paciente nuestro que lamentablemente falleció. Ahí está graficada cada puntito, es cada saturación horaria del paciente. Este paciente estuvo un par de miles de horas con nosotros, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver acá que la línea roja representa el 90%, y ustedes pueden ver acá que aunque la gran mayoría del tiempo el paciente saturó sobre 90%, tenemos una buena cantidad de eventos en que el paciente desaturó. Evidentemente que nosotros sabemos que la saturación de oxígeno es lo que más se artefactúa, digamos, de todo nuestro monitoreo,
pero tenemos muchos eventos de desaturación. Nosotros en esta enfermedad, a diferencia de otras fallas respiratorias, por diversos motivos, ¿no es cierto?, toleramos mucho más la hipoxemia y la hipoxia que en otro tipo de patología o en otro contexto epidemiológico, ¿no es cierto? Entonces tenemos pacientes todavía que están en unidades de intermedio, en prono, vigil, con ventilación no invasiva, con máscara nasal de alto flujo, que está saturando 87, 88, 90%, pero que como tienen buena mecánica, lo estamos aguantando y no vienen a intensivo a intubarse. Y así se ha hecho y eso probablemente ha salvado muchas vidas. Pero hay que tener claro que la hipoxemia cuesta caro. Ya la neurona se muere a los minutos en que no le llega oxígeno, entonces cada puntito de estos, que significa un promedio de 1 hora, es hipoxemia que al paciente le puede finalmente provocar un delirio y un deterioro cognitivo permanente. Estoy de acuerdo que también hay muchos pacientes que tienen hipoxemias mucho más graves y que aún así no desarrollan alteraciones neurológicas. Esta es la pregunta que hace que algunos pacientes tengan alteraciones neurológicas, delirio u alteraciones cognitivas tardías con hipoxemia y otros con la misma hipoxemia no lo desarrollaron, eso no lo sabemos todavía. Y para terminar entonces, y disculpen las interrupciones, el delirium es una complicación grave del COVID, ¿no es cierto? No es una complicación menor, no es una cosa que haya que pasar, no es un epifenómeno, es una complicación grave del COVID y bueno, por añadidura, de todos los pacientes graves. Es importante tratar de hacer un tamizaje de delirio, ya se demostró también en la charla previa, el no querer ver esta enfermedad, este problema, le hace mal a los pacientes. Por lo tanto, tenemos que hacerle un estudio de tamizaje a todos los pacientes COVID y, siendo honesto, a todos los pacientes críticos, ¿no es cierto? Y muy importante realizar un manejo ambiental, no farmacológico, profiláctico, muy probablemente, como se decía, tenemos mucha más evidencia para la profilaxis de manejo no farmacológico, pero también una vez que aparece el delirio, y esto no debe de caer en la pandemia, entendiendo que tenemos mucho más carga laboral, entendiendo que tampoco podemos dejar de protegernos como, con todos los elementos de protección personal, no podemos estar entrando al box del paciente porque sí, pero debemos ir a buscar este problema y debemos tratarlo de forma activa, porque si no todo lo demás que hagamos tampoco va a ser muy útil. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su presentación. Para continuar, quiero dejar con ustedes a Mariana Arias. Mariana es químico farmacéutico del intensivo cardiovascular de la Clínica Las Condes. Además, es vicepresidente de la División de Farmacéuticos Clínicos de la SOCHIMI. Cuando quieras, Mariana, puedes comenzar tu presentación. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. También quisiera agradecer la invitación al Hospital Digital y a la SOCHIMI. En honor al tiempo, voy a tratar de que la presentación sea lo más breve posible. Esta presentación principalmente se enfoca en el manejo farmacológico del destete de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, algunos temas que vamos a abordar, ¿no es cierto? Muy breve, evaluación de la agitación, el manejo farmacológico y algunas consideraciones finales. Entonces, como ya se mencionó extensamente, no solo para el delirio, sino que para la agitación, ¿no es cierto?, hay factores de riesgo que están descritos para que los pacientes puedan agitarse durante el proceso de destete de la ventilación mecánica, y eso obviamente es el uso de sedantes, por supuesto que a mayor profundidad de la sedación, mayor es el riesgo, también la gravedad de los pacientes, cuán prolongada es la ventilación mecánica y por supuesto la avanzada. Dentro, ¿no es cierto?, de la agitación sabemos que hay diferentes causas independientes de los factores de riesgo y que la agitación durante el proceso de destete de la ventilación mecánica es algo muy relevante porque puede prolongar la ventilación mecánica y los días en UPC. También, ¿no es cierto?, se ha visto que eso puede prolongar la mortalidad y por lo tanto requiere, ¿no es cierto?, una evaluación constante. Dentro de estas causas de agitación ya se mencionó el delirio y se habló extensamente, ¿no es cierto?, de su incidencia. También se mencionó, ¿no es cierto?, el dolor, no solo como una causa de delirio, sino que también la causa de agitación en los pacientes críticos. También, ¿no es cierto?, tenemos que considerar que estos pacientes tienen ventilaciones mecánicas prolongadas y por lo tanto uso de sedantes prolongados, por lo tanto son pacientes que pueden presentar un síndrome de privación, el cual no ha sido tan estudiado en adultos, a diferencia de pacientes pediátricos, donde es extensamente estudiado,
pero se sabe que en los pacientes que están con sedantes por más de una semana, hay un riesgo de privación que está descrito en pacientes adultos que puede ser hasta un 30%. También, ¿no es cierto?, estos pacientes presentan ansiedad y pueden haber otros procesos como las infecciones incluso que pueden producir la agitación de los pacientes en ventilación mecánica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, hay distintas herramientas que nos permiten evaluar si es que el paciente está agitado. Una de ellas, como se mencionó, son las escalas, ¿no es cierto?, que han sido validadas previamente, como el SAS y el RAS, que nos permiten saber cuándo el paciente está agitado. Es importante cuando, ¿no es cierto?, se va a iniciar este proceso de destete de la ventilación mecánica, poder iniciar el descenso de las drogas sedantes y evaluar si es que efectivamente el paciente se agita. Porque si no, el empezar a utilizar medicamentos para controlar la agitación, si no la hemos evaluado, puede prolongar el despertar del paciente. Por lo tanto, ¿no es cierto?, dijimos que lo principal es primero hacer una evaluación si es que el paciente presenta alguna agitación al momento de reducir las dosis de sedación y analgesia. Y, ¿no es cierto?, manejar algunas de las posibles causas que podrían estar produciendo la agitación en el paciente, ya sea delirium, dolor, deprivación y también, como se mencionó, el sueño. Dentro del manejo del delirium tenemos herramientas diagnósticas, ¿no es cierto?, alguna de ellas, como se ha mencionado, es el CAMICU, que se puede realizar al lado de la cama del paciente para evaluar si es que podría ser una de las causas de agitación en un paciente que está en ventilación mecánica y que queremos extubar. Lo importante, ¿no es cierto?, en relación al manejo farmacológico del delirium, pensando en un paciente que queremos extubar de forma segura y que queremos que se consolide el weaning, es que tenemos algunas herramientas farmacológicas que nos permiten no resolver el delirium en mayor tiempo, sino que controlar la agitación del paciente. Y dentro de ellos, ¿no es cierto?, el haloperidol es uno de los fármacos que tiene bastantes estudios porque ha sido de los primeros, y dentro de ellos, ¿no es cierto?, las dosis que se han descrito es de 2.5 a 5 miligramos, idealmente no superar los 20 miligramos día. Se han utilizado en algunos trabajos estudios mayores, sin embargo, se sabe que utilizar dosis mayores a 5 miligramos por kilo día es un factor de riesgo para presentar síndrome neuroléptico maligno. Y también, ¿no es cierto?, tenemos olanzapina como otra estrategia, que tenemos distintas formas farmacéuticas, que también están descritas sus dosis entre 5 a 10 miligramos, que puede ser cada 8, cada 12 horas o incluso cada 24 horas, siendo la dosis máxima recomendada de 25 miligramos al día. En cuanto a otras estrategias, ¿no es cierto?, también tenemos quetiapina, que tiene un rango de dosis bastante mayor que la olanzapina, pudiendo llegar a dosis máximas de 600 miligramos al día, y risperidona. ¿Qué es lo que se sabe respecto al manejo farmacológico del delirium? No hay un antipsicótico que sea el gol estándar, que haya demostrado ser más efectivo. En general, hay pocos estudios en paciente crítico que lo que hacen principalmente es comparar la efectividad en cuanto al control de la agitación de los antipsicóticos en relación al haloperidol y comparar la seguridad. Respecto a esto, ¿qué es lo que sabemos? Si uno quiere ir detenidamente a ver el perfil de efecto de estos fármacos, los distintos receptores y sus posibles efectos, ¿no es cierto?, farmacológicos, se ha descrito que la olanzapina podría tener un efecto más sedante respecto de la quetiapina a dosis baja, debido a que la olanzapina, además de tener un efecto antihistamínico, como la quetiapina, la risperidona y el haloperidol, tiene un efecto antimuscarínico mayor, lo cual produciría un efecto sedante adicional. También, ¿no es cierto?, sabemos que entre ellos, al parecer el que es menos sedante actualmente es risperidona, debido a que no tiene efecto antimuscarínico y tiene un efecto antihistaminérgico menor. Y en cuanto al punto de vista de la seguridad, ¿no es cierto?, podemos decir que dentro de los efectos de los síndromes extrapiramidales, risperidona y haloperidol son los que más producen efectos extrapiramidales, y se ha descrito en algunos estudios en los cuales se mide el efecto de estos fármacos en relación a la prolongación del QT, que haloperidol sería el que podría producir una mayor prolongación del intervalo QT. Por lo tanto, dentro de estos fármacos, si tuviéramos que caracterizarlo, independiente de que no hay un gol estándar y no se puede estandarizar la selección, podríamos decir que a dosis bajas olanzapina tiene un mayor efecto sedante respecto a los demás, y que haloperidol tiene un mayor efecto desde el punto de vista de reacciones adversas extrapiramidales y de prolongación del QT. Otras alternativas que no son antipsicóticos que se han evaluado para el manejo farmacológico del delirium y la agitación en pacientes críticos es dexmedetomidina, clonidina y ácido valproico.
Dexmedetomidina ha demostrado en varios estudios ser un fármaco efectivo y seguro en el control de la agitación, ya sea para la sedación o para el manejo de delirio. Clonidina también es una alternativa que se ha estudiado y se ha evaluado como uso de sedante en pacientes con ventilación mecánica para reducir las dosis de opiáceos y de benzodiazepinas, o también como un fármaco para manejo del delirio. Sin embargo, hay que tener en consideración respecto a estas dos alternativas que los efectos adversos pueden limitar su uso, principalmente la bradicardia, ¿no es cierto?, y la hipotensión. Sabemos actualmente que los pacientes COVID son pacientes que pueden tener, ¿no es cierto?, alteraciones cardiovasculares, pueden tener bradicardia, por lo tanto, estos efectos adversos de los fármacos podrían limitar su uso, pero han demostrado ser alternativas seguras a nivel general. Y también hay algunos estudios de ácido valproico, no en pacientes COVID, sino que en pacientes con delirium, refractario a otras terapias o con agitación. Sin embargo, hay que considerar, ¿no es cierto?, que los estudios respecto de ácido valproico como fármaco para manejo de la agitación son reportes de casos, son trabajos retrospectivos, no son estudios comparativos con diseños randomizados o controlados, y, ¿no es cierto?, en varios de estos trabajos se ha descrito la hiperamonemia, ¿no es cierto?, que sabemos que es un evento adverso a este fármaco, hasta una incidencia de un 20%, lo cual no es menor. También sabemos que este medicamento puede producir trombocitopenia, y sabemos que los pacientes COVID, ¿no es cierto?, tienen algunas alteraciones en la coagulación. Pero como les mencionaba, hay algunos estudios que describen, si pueden ver en la tabla de la derecha, ¿no es cierto?, el uso de ácido valproico para manejo de pacientes con agitación o delirium refractario a otras terapias, y en la tabla de la izquierda, estudios que avalan el uso de clonidina tanto como para manejo del delirium, como para manejo de sedación, incluso en pacientes con ventilación mecánica invasiva. ¿Qué otro factor debemos tener en cuenta? Como mencionábamos, estos pacientes tienen una ventilación mecánica que es bastante prolongada, por lo tanto tienen un uso de sedantes prolongado, y en general se ha reportado que estos pacientes tienen un despertar agitado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, una de las alternativas que se utiliza bastante es la dexmedetomidina. Se debe también tener en consideración que se ha descrito la deprivación a dexmedetomidina en pacientes que tienen el uso de este fármaco por periodos prolongados o en dosis altas. Si se dan cuenta, en este trabajo se observó una incidencia de privación a dexmedetomidina de alrededor de un 80% en pacientes que tuvieron dosis mayores a 0,8 microgramos kilo hora por más de 48 horas. Y, ¿no es cierto?, bueno, aquí me falta una tabla que muestra que principalmente, ¿no es cierto?, esto se evidenció a través de hipertensión, de delirium y de agitación. Esta es la tabla, perdón, que aquí se observa, ¿no es cierto?, principalmente en los pacientes que tuvieron, ¿no es cierto?, este diagnóstico de privación, se observó una mayor incidencia de delirium, de hipertensión y un aumento, ¿no es cierto?, y de taquicardia. Por lo tanto, es una alternativa, ¿no es cierto?, que también debemos considerar el uso de clonidina en pacientes que cursan con periodos prolongados de dexmedetomidina en dosis altas y que no es posible lograr el desete de este fármaco. Respecto del dolor, que sabemos que también puede ser una causa de agitación en estos pacientes y que puede lentecer, ¿no es cierto?, el retiro de los opiáceos, tenemos que tener presente primero que tenemos que evaluarlo y que para esto, ¿no es cierto?, hay escalas validadas como el CIPOT y el BPS, en pacientes que no podemos comunicarnos o en pacientes que incluso hemos extubado, pero todavía no hemos consolidado el winning, ¿no es cierto?, tenemos la posibilidad de comunicarnos con el paciente y evaluar efectivamente que no tenga dolor. Para el manejo del dolor, tanto las guías de Critical Care Medicine como las guías de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva sugieren una aproximación multimodal del dolor, no solamente con opiáceos, sino que también, ¿no es cierto?, considerando el uso de otros fármacos, incluso en pacientes con ventilación mecánica. ¿Qué es lo que debemos considerar, no es cierto? Que el uso de estos fármacos puede permitirnos, primero, reducir el uso de opiáceos, y así evitar, ¿no es cierto?, eventos adversos en los pacientes, como, ¿no es cierto?, ilio, vómitos, delirium también, etc. Y puede ayudarnos también a lograr una rehabilitación del paciente. Aquí, como pueden ver en esta tabla, tenemos distintas alternativas, y lo principal que debemos tener en consideración dentro de las opciones que les muestro ahí, es en primer lugar
que la función renal debería ser una limitante y un factor a considerar cuando vamos a seleccionar algún medicamento, como por ejemplo el tramadol, que sabemos que tiene los metabolitos se eliminan por vía renal. También, ¿no es cierto?, hay que considerar algunos factores como la edad. El tramadol, por ejemplo, es un fármaco que no está recomendado de acuerdo a los criterios de Beers en pacientes adultos mayores, debido a que puede producir hiponatremia, ¿no es cierto?, puede producir un síndrome serotoninérgico. Entonces, son factores a considerar. También, ¿no es cierto?, la función renal puede ser un limitante para la elección de morfina, que sabemos que tiene una eliminación renal también elevada, principalmente en forma de metabolitos, un 90%. Y, ¿no es cierto?, que el fentanilo se ha sugerido guardar y utilizar como una alternativa para dolores que no responden a otros opiáceos. Independiente de que nosotros, cuando el paciente estuvo bajo ventilación mecánica, el paciente estuvo sedado probablemente con fentanil, después el manejo del dolor posterior debería ser con otro fármaco, inicialmente. Otros fármacos, ¿no es cierto?, que tenemos que considerar, tenemos los AINES, que si bien no son tan utilizados en UCI, son una alternativa, principalmente si el paciente no tiene disfunción renal, son pacientes jóvenes. Sin embargo, algunas consideraciones que tenemos que tener con los AINES son, ¿no es cierto?, principalmente cuando vamos a elegirlos, su potencia analgésica. Es importante saber, ¿no es cierto?, el dolor que tiene el paciente para poder hacer una elección adecuada. Y si bien hay pocos estudios que comparen la potencia analgésica, aquí les muestro una tabla de la Oxford League, en la cual, por ejemplo, se muestra el número de pacientes necesario a tratar para lograr una reducción del dolor de al menos un 50%. Y se pueden observar, en general, los COX-2 parecen ser una mejor alternativa para el manejo del dolor en los pacientes críticos, debido a que tendrían una mayor potencia, ¿no es cierto? También sabemos que pueden ser más seguros. Y, ¿no es cierto?, el ketorolaco también es una alternativa junto con el ibuprofeno. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta la seguridad de estos fármacos y sabemos que hay un riesgo de sangrado gástrico asociado a estos medicamentos dentro de todos los efectos adversos descritos. Y, por ejemplo, dentro de ellos, cambia un poco los odds ratio dependiendo de los trabajos que uno busque, pero en general, si se pueden ver, en este trabajo el ketorolaco tiene un odds ratio de un 24%, siendo uno de el mayor, y en este otro trabajo de 9%. Por lo tanto, en general también es un fármaco que, si bien tiene una mayor potencia analgésica, tiene un mayor riesgo de sangrado. Por lo tanto, su uso debería ser limitado, ¿no es cierto?, en los pacientes, por periodos cortos, de máximo 5 días, y por supuesto, ¿no es cierto?, teniendo la consideración de que el paciente se encuentre con profilaxis gástrica, que no tenga falla renal, etc. Para finalizar, en cuanto al control del dolor, como mencionamos, estos pacientes están con opiáceos por tiempos prolongados. Por lo tanto, si el paciente persiste con dolor y requiere opiáceos en dosis elevada o en dosis permanente, en algún minuto, ¿no es cierto?, necesitamos salir del fentanil y tenemos que buscar alguna alternativa. Y para esto, ¿no es cierto?, en general lo que se recomienda es hacer una rotación de opiáceos y para esto hacer una conversión. No voy a explicar en detalle, ¿no es cierto?, pero es importante saber que hay distintas tablas de conversión de opiáceos, en la cual, ¿no es cierto?, uno siempre tiene que hacer la equivalencia respecto a la dosis diaria de morfina en 24 horas, morfina oral, y tenemos distintas alternativas, ¿no es cierto?, desde parches de buprenorfina, metadona oral, hasta, ¿no es cierto?, parches de fentanil, también puede ser una alternativa. Sin embargo, algunas consideraciones que tenemos que tener, si es que decidimos utilizar, por ejemplo, metadona, primero, ¿no es cierto?, saber que la metadona es un fármaco complejo de utilizar, porque tiene una vida media variable, que puede llegar hasta las 60 horas, y que la conversión de morfina a metadona depende de la dosis diaria de morfina. A medida que aumenta la dosis, la dosis que tenemos que dejar de metadona, la conversión es un poco distinta. Lo otro también que tenemos que tener en consideración, si vamos a hacer una conversión a metadona, es que la dosis inicial de metadona nunca debería superar los 30 a 40 miligramos diarios. Y, ¿no es cierto?, para finalizar, o que para casi finalizar en realidad, hablar brevemente del síndrome de privación. Tenemos estos pacientes, ¿no es cierto?, como dijimos, que están en ventilación mecánica por periodos prolongados y que están con dosis de sedantes por más de una semana, lo cual se ha descrito como un factor de riesgo para presentar deprivación. Además, ¿no es cierto?, podemos tener pacientes que tengan antecedentes de tabaquismo o de abuso de alcohol o de drogas,
que son factores que deberíamos tener en consideración al momento de iniciar el proceso de destete de ventilación mecánica. Por términos de tiempo, me voy a centrar en la deprivación a opiáceos y a benzodiazepinas. En relación al síndrome de deprivación de opiáceos, en general, si bien es un fenómeno, como dijimos, que ha sido poco estudiado en el intensivo, los trabajos que han estudiado su incidencia o que han protocolizado su manejo han utilizado los criterios de la DSM-5 para establecer el diagnóstico de deprivación a opiáceos. Y el diagnóstico de la DSM-5 es 3 o más criterios, ¿no es cierto? Eso es súper importante, porque es frecuente que el paciente presente agitación y inmediatamente se le quiere dejar opiáceo, lo he escuchado, lo hemos conversado entre colegas, y, ¿no es cierto?, sabemos que una de las principales causas de agitación en pacientes críticos es el delirium, por lo tanto es lo primero que nosotros deberíamos abordar. Y la deprivación a opiáceos es un factor que hay que considerar, que se ha descrito entre un 10 y un 30%, pero en general en los trabajos se ha hecho en base a un diagnóstico y un diagnóstico establecido, ¿no es cierto?, en al menos 3 criterios, tanto de signos o síntomas, ¿no es cierto?, de deprivación a opiáceos. Por lo tanto, la agitación por sí sola no es diagnóstico de deprivación a opiáceos. Y, ¿no es cierto?, dentro de ellos, no los voy a enumerar porque están ahí, pero, ¿no es cierto?, los dolores musculares, etcétera, la fiebre o disforia son factores que uno debe considerar. ¿Cómo podemos manejar esta deprivación? El diagnóstico de deprivación no implica necesariamente que haya que usar un opiáceo. Si bien en general uno utiliza opiáceos, hay protocolos y hay estudios que sugieren el uso de dexmedetomidina o clonidina, ya sea en monoterapia o en asociación con metadona, para manejar el síndrome de deprivación. Y idealmente, como dijimos, utilizando la metadona en las dosis menores posibles, e intentando su pronta suspensión. Respecto al síndrome de deprivación de benzodiazepina, es un poco más complejo de diagnosticar, porque en general solo se requieren 2 criterios, y dentro de ellos ya tenemos la sudoración y la taquicardia, que pueden ser indicativos de cualquier cosa. Por lo tanto, en general, es algo que es un poco más complejo. Sin embargo, es algo que hay que tener presente en un paciente que probablemente está con antipsicóticos en dosis máxima, que está con dexmedetomidina y que aún así presenta agitación. Es un paciente que deberíamos considerar que puede tener un síndrome de deprivación de benzodiazepina, y que hemos descartado otras causas, ¿no es cierto?, para la agitación, que hemos descartado dolor, que hemos descartado un proceso infeccioso. Este es algo, es un diagnóstico que deberíamos considerar. Y, ¿no es cierto?, para el manejo de deprivación por benzodiazepinas, en general lo que se sugiere es lorazepam, ¿no es cierto?, debido a que principalmente su método de eliminación son por reacciones de metabolización por tipo 2, ¿no es cierto?, por conjugación, debido a que también podemos administrarlo vía endovenosa, podemos administrarlo vía sublingual. Y, ¿no es cierto?, la dexmedetomidina y la clonidina también son alternativas que se han planteado para el manejo de deprivación de benzodiazepinas, y aquí hay trabajos que avalan su uso para reducir el uso de benzodiazepinas en el manejo de la deprivación. Y finalmente, ¿no es cierto?, como se mencionó como un factor de riesgo de delirium, pero también de la agitación, ¿no es cierto?, está la higiene del sueño. Para esto, además de los factores ambientales, hay alternativas farmacológicas. La principal que deberíamos considerar en todos los pacientes es el uso de melatonina. Se ha descrito en varios trabajos que los pacientes críticos tienen un déficit, ¿no es cierto?, en el pic de melatonina, y por lo tanto incluso hay trabajos que evalúan el uso de melatonina en pacientes intubados para reducir el uso de opiáceos y para posteriormente regular el ciclo sueño-vigilia. Por lo tanto, es una de las primeras alternativas que nosotros deberíamos considerar, dado su perfil riesgo-beneficio que tiene, que es bastante favorable, y en general las dosis que usan en los trabajos van entre los 3 a los 10 miligramos día. Si, por supuesto, si esta alternativa no funciona, ¿no es cierto?, y tenemos un paciente que sigue, ¿no es cierto?, teniendo problemas para conciliar el sueño o para tener un sueño reparador, y esto está alterando, ¿no es cierto?, su rehabilitación o la consolidación del weaning, existen otras alternativas que se han evaluado, ¿no es cierto?, y que en general, por su perfil riesgo-beneficio, parecen ser opciones atractivas. Dentro de ellas podemos mencionar la trazodona, ¿no es cierto?, en dosis baja, en general es bastante bien tolerada, y la quetiapina, que también, si el paciente lo permite y está con dosis bajas de antipsicóticos, ¿no es cierto?, o sin antipsicóticos, podemos considerar, ¿no es cierto?, la quetiapina en dosis bajas, ¿no es cierto?, en la noche, para lograr un efecto, ¿no es cierto?, de inducción del sueño. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el manejo de la agitación en un paciente con ventilación mecánica prolongada,
en la época COVID, ¿no es cierto?, implica principalmente evaluar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las causas que tiene el paciente para presentar la agitación. Esto nos va a permitir, por supuesto, hacer un diagnóstico diferencial y así poder individualizar la terapia y efectivamente tratar la causa de agitación del paciente, y no hacer una receta de cocina, y poder darle al paciente en el fondo el manejo que necesita, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya sea, como se mencionó, de dolor, de delirium o de un posible síndrome de privación, entre otras causas. Muchas gracias. Para finalizar, Idalia me pidió que mostrara una diapositiva que va a explicar ella. ¿Idalia? Sí, no, básicamente, hola, buenas tardes. Gracias, Mariana. Básicamente comentarles que hemos hablado en todo momento del delirium, pero hay que medirlo. ¿Y cómo medirlo? Nosotros estamos subiendo en realidad en la página web de la Sochimi, esta versión imprimible con todos los casos y el instructivo detallado de cómo aplicar el CAM-IQ en los pacientes, para que ustedes lo impriman, lo termolaminen y lo utilicen en sus unidades. Y además un tutorial para que puedan ver cómo se aplica con un video explicativo. Así que básicamente es eso, está muy fácil de leer y de entender para no alargar más que nada la mesa. Muchas gracias. Gracias, Mariana y Idalia, por esta información. A continuación revisaremos un par de preguntas que han surgido en el chat y los invitamos a hacer nuevas preguntas en caso de que así lo requieran en este periodo. Ya la primera pregunta dice así, dirigida a Mariana, que dice: ¿qué se sabe respecto del uso de aripiprazol como alternativa de antipsicótico? Sí, la verdad es que el aripiprazol es una nueva alternativa, pero hay pocos estudios de manejo de delirium en paciente crítico. Por lo tanto, yo no lo sugeriría como una primera alternativa para los pacientes en este escenario. Trataría de utilizar los fármacos que mencioné en mi presentación, que si bien tampoco tienen una evidencia sustancial, por lo menos quetiapina, hay un estudio randomizado controlado que compara su efectividad y seguridad con haloperidol. Olanzapina también hay un estudio en paciente crítico que utiliza como control haloperidol, y risperidona, si bien no es un estudio controlado, hay algunos trabajos que lo mencionan en paciente crítico. De aripiprazol, yo no lo he visto como monoterapia para manejo de delirium, sí he visto estudios que lo utilizan asociado a midazolam para reducir las dosis de sedante, pero no como para un fármaco de manejo del delirium, o manejo de la agitación en un paciente que está extubado o que se está iniciando el proceso de Winning. Por lo tanto, yo no lo recomendaría como una primera alternativa. Ok, muchas gracias. Otra pregunta dirigida a ti también. La quetiapina en dosis de 12.5 a 25 miligramos, ¿qué tanto puede afectar la prolongación del intervalo QT? En general, la prolongación del intervalo QT no se ha estudiado efectivamente. Se sabe que puede ser obviamente dosis dependiente porque se produce, ¿no es cierto?, por el bloqueo de canales de potasio, pero yo creo, o sea, tiendo a pensar que la prolongación sería un efecto menor. Sin embargo, para evaluar la seguridad del fármaco, principalmente lo que hay que hacer es que hay que ver al paciente, su frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, y ver un electrocardiograma, porque si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 90 o 100 latidos por minuto, está taquicárdico, probablemente esa dosis de quetiapina no va a tener ningún impacto en el intervalo QT del paciente, o incluso una dosis mayor. Si el paciente está bradicárdico y tiene un QT prolongado, uno podría utilizarla con precaución, pero por supuesto, evaluando, ¿no es cierto?, en 24 horas, ¿no es cierto?, su efecto en el intervalo QT. Pero debería ser un riesgo bajo, en el fondo, con dosis menores. Perfecto, muchas gracias. En relación a la evidencia mencionada, ¿cuánto tiempo promedio debería durar el delirium? ¿Cómo saber si se está presentando otro cuadro? Sí, yo quisiera complementar que, a ver, más allá, como dice el doctor, de la duración, primero decir que el espectro de la duración del delirium puede ser extremadamente amplia, como muy bien mencionada, desde algunos
horas, días, ¿no es cierto?, hasta eventualmente pacientes que al alta, incluso más allá de la unidad de paciente crítico, sigan presentando delirium, digamos, es una cuestión que puede ocurrir. Lo que está claro es que nosotros debiésemos tener una actitud vigilante, primero, para objetivar los factores de riesgo, los factores predisponentes, tratar de corregir aquello y en lo posible evitar la eclosión del delirio. Y luego, intentar intervenir cuando esto ocurre, pero eminentemente yo sigo creyendo fervientemente, digamos, que la interacción humana, particularmente todo lo que dice relación con el manejo, ¿no es cierto?, de los factores ambientales, sobre todo la intervención, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales, eventualmente de la gente de medicina física y rehabilitación, la movilización precoz probablemente son mucho más efectivos en términos de sacar al paciente de la condición de delirium que un medicamento específico. Está claro, digamos, además, que la imbricación en todo lo que es la terapia de salida, ¿no es cierto?, de la familia, y por supuesto hacerse cargo, ¿no es cierto?, de aferentar sensorialmente al paciente, probablemente reviste mucha más relevancia que eventualmente un fármaco que eventualmente vaya a interferir aquello. Sin embargo, hay un punto en el que quizá no siempre hacemos mucho énfasis, que es que el delirium es, de alguna forma, la vía de expresión final de una serie de condiciones que están previas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay ninguna posibilidad de enfrentar el delirium si nosotros no somos capaces de identificar, entendiendo que a lo mejor no lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto?, pero de intentar identificar cuál es la causa que subyace. Vamos a poner un ejemplo. Si el problema del delirium está asentado en que está producido por dolor, pues bien, nosotros tenemos que apuntar al buen manejo del dolor para controlar últimamente el delirium. De la misma manera, si el paciente, ¿no es cierto?, no nos ha preocupado de su tránsito intestinal, ¿no es cierto?, y está efectivamente con fecalómea y con una distensión, por supuesto que va a estar presionado hacia el delirium. ¿Y cuál es el punto? El punto está en ese gráfico que yo mostraba, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad. Para que un paciente joven, robusto, desarrolle delirium, necesitamos que le caiga el piano encima, ¿sí? Cuando el paciente es adulto mayor y es frágil, probablemente pequeñas cuestiones de la atención, ¿no es cierto?, el cambio de lugar, como muy bien mencionaba el doctor Recio, ¿no es cierto?, la luminosidad del entorno, si esta es artificial o no, si se produce el sueño vigilia, si tratamos de generar aquello, creo yo que son mucho más relevantes para lograr sacar al paciente de la condición de delirio en la cual llevamos a propósito de esta condición subyacente que tenemos que siempre enfrentar. Entonces, el delirium no es un diagnóstico per se, ¿no? Es una vía final común de una serie de diagnósticos que probablemente puede tener el paciente y a lo mejor uno que no podamos identificar. Pero me parece que enfrentar aquello en concomitancia con un buen desarrollo y buen manejo del elemento, digamos, de los factores de riesgo y de los factores, digamos, relacionados con lo predisponente. La imbricación, ¿no es cierto?, de los equipos clínicos, que es el gran problema que tenemos con COVID, que no podemos hacer entrar a la gente a atender, ni a visitar, ni a participar con el paciente, resulta últimamente en que nosotros lo queremos reducir. Y quiero decir que entiendo que la pregunta también es preocupante en términos de que una de las velocidades que yo mostraba es que no da lo mismo, ¿no es cierto?, tener delirium, porque eso está hablando de algo, y si bien puede ser causa o consecuencia, ¿no es cierto?, el deterioro cognitivo está relacionado, pero también la extensión del delirium se ha asociado con mayores niveles de mortalidad y también con mayor deterioro, que probablemente es causa o consecuencia, también no sabemos, pero yo creo que uno tiene que intervenirlo como una emergencia. Es como que tuviéramos a un paciente con un síndrome coronario agudo, ¿no es cierto?, y lo que se está manifestando es la insuficiencia, entre comillas, coronaria del cerebro, pero muchas veces no hacemos caso a eso y efectivamente, como también lo comentamos, ¿no es cierto?, permanece el elefante ahí y no somos capaces de objetivar que es una situación de riesgo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta que se ha respondido parcialmente, pero quisiera ver si es que tienen algo que complementar. Dice, ¿cómo abordar la información que se entrega a los familiares sobre el cuadro? ¿Cómo integrar a los familiares para reducir los efectos y las manifestaciones del delirium? Doctor Recius, por favor. Complicado explicar a la familia, digamos, ¿no es cierto? Porque ni siquiera nosotros lo entendemos muy bien. Yo creo que el concepto de insuficiencia subcerebral aguda, o sea, tal como el riñón está más o menos y tal vez el cerebro está más o menos en el contexto de esta enfermedad aguda. Dos, hay que decirles que la mayoría de las veces se recupera,
pero hay que estar atento, y este paciente idealmente tendría que tener un seguimiento neurológico, geriátrico, como ustedes quieran, pero en el fondo idealmente deben tener un seguimiento para ver tardíamente cómo queda el paciente luego de salir de la unidad de cuidado intensivo. Y dos, efectivamente, el acompañamiento familiar sería lo ideal, ¿no es cierto?, de que la familia pueda estar 24/7, ¿no es cierto?, toda esta cosa de humanizar la UCI tiene un gran impacto en o probablemente en realidad no está bien documentado, pero es de todo, digamos, razonable pensar de que la familia presente 24 horas debiera tener un impacto muy potente sobre el delirio, digamos, ¿no es cierto?, y sabemos que también disminuye los fármacos sedantes, y disminuye la agitación, y la necesidad de contención física. El problema es que estamos en modo pandemia y la familia quedó fuera de la UTI, digamos, ¿no es cierto? Pero en un contexto distinto, lo ideal es que haya compañía familiar 24/7 a los pacientes. Eso. Muchas gracias, doctor. Doctor Sánchez. No, yo concuerdo con lo que menciona el doctor Rexio. Yo creo que explicarlo muchas veces es complejo, justamente porque uno no tiene a veces la causa subyacente, ¿no es cierto? La gente está buscando la causa, y probablemente sí, pues claro, genera una tensión en la familia el ver a la persona que quieren, digamos, con una condición de delirium, que además muchas veces se grafica en ciertas percepciones, ¿no es cierto?, incluso de perjuicio, que eventualmente podamos hacer los equipos de salud, y no es raro que eventualmente incluso las familias piensen que lo que ellos denuncian como maltrato. Hay que recordar que son personas que tienen alucinaciones, tienen distintas percepciones, no necesariamente comprenden que están en el entorno que están, ni que los estamos ayudando, digamos, sino que muchas veces lo que nosotros hacemos lo perciben como agresiones, y efectivamente lo entregan como tal a la familia. Entonces, probablemente, cuando uno puede trabajar con la familia, es más fácil porque justamente uno le puede ilustrar acerca de cuáles son las intervenciones que mencionaba el doctor, y que de alguna manera, a través de esa misma intervención, colaboración familiar, en términos de la regulación del delirium, les permite comprender. Y estoy más que de acuerdo con que efectivamente, al considerar, ¿no es cierto?, el delirium como un factor de riesgo de eventual deterioro cognitivo en el futuro, son personas que debiesen reconocer en la aparición del delirium, ¿no es cierto?, un factor de riesgo que eventualmente en el futuro se puede manifestar, ¿no es cierto?, de una forma, digamos, se puede manifestar ya con una condición cognitiva establecida. Y yo creo que ahí tenemos que educar a la familia, tenemos que lograr que la familia comprenda que el delirium puede incluso permanecer más allá de la hospitalización, y que de alguna manera eso está dejando a la persona dentro de un cierto segmento que probablemente es un grupo de riesgo de desarrollar en el futuro eventualmente un deterioro cognitivo ya establecido, digamos, como enfermedad de Alzheimer, digamos, o algún otro tipo. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta dirigida a Mariana, que dice: ante la necesidad de cambio de un agente antipsicótico por otro, ya sea por respuesta insuficiente o problemas de seguridad, ¿cómo se debería realizar ese traslape? Ya, a ver, la verdad es que para eso no hay una respuesta única, ¿no es cierto?, porque no hay una guía en el fondo de manejo de antipsicóticos en pacientes críticos con agitación. Sin embargo, lo que yo recomendaría, como dijimos en el fondo, es hacer una terapia individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo problemas, ¿no es cierto?, de falta de respuesta y estoy utilizando risperidona, que dijimos que no tenía efecto anticolinérgico, entonces era menos sedante, lógicamente tendría que elegir un fármaco que tenga un mayor efecto sedante. ¿Cuál podría ser esa opción? Podría ser quetiapina, podría ser olanzapina, y probablemente la elección también va a depender de la realidad del paciente. Es decir, por ejemplo, si tengo un paciente que está con hilio, que está con un residuo alto por la sonda nasogástrica, por ejemplo, probablemente la quetiapina no va a ser una buena alternativa porque no tengo certeza de que ese fármaco se va a absorber, y en ese caso debería preferir, por ejemplo, el uso de olanzapina. Si es que tengo la formulación sublingual, la puedo dar sublingual o puedo administrarla intramuscular.
Si por el contrario es un paciente que no tengo problemas de administración enteral y a lo mejor es un paciente más frágil, como dijimos, que un adulto mayor, por ejemplo, a lo mejor voy a preferir la quetiapina, que tengo un rango de dosis más amplio y que tendría en estricto rigor a dosis menores un menor efecto sedante que la olanzapina. Entonces un poco la elección va a depender de la realidad de mi paciente. Al contrario, si es por un tema de seguridad, ¿no es cierto?, que por ejemplo el paciente está muy sedado, tendré que elegir un fármaco menos sedante, ¿no es cierto?, como la risperidona, o si tiene, por ejemplo, síndrome, si el problema son reacciones adversas de tipo extrapiramidales, ¿no es cierto?, sabemos que la risperidona y el haloperidol tienen más reacciones adversas extrapiramidales, entonces debería elegir quetiapina o olanzapina. Entonces, como depende un poco de qué es lo que está ocurriendo con el paciente, a qué fármaco debería migrar. Y idealmente iniciar con dosis, como dijimos, intermedias, ¿no es cierto?, a baja, para poder ir titulando si es que el paciente no está en una agitación peligrosa. Si está en una agitación peligrosa, yo estoy con dosis máximas de quetiapina, por ejemplo, de 600 miligramos al día, probablemente con 5 miligramos de olanzapina al día ese paciente no va a tener una respuesta positiva y debería a lo mejor iniciar con dosis elevando la olanzapina e ir bajando. Tengo que tener en claro cuál es el contexto de mi paciente. Es el paciente que quiero extubar y que quiero que la extubación sea tranquila y no sea peligrosa, porque no quiero que el paciente se saque la línea, se saque el catéter, se saque la Foley, o quiero controlar al paciente que ya extubé y que estoy consolidando el weaning, que a lo mejor tengo un poco más de tiempo para ir titulando los fármacos. Yo creo que depende un poco, como decía eso, del contexto del paciente. Perfecto. Queremos darle las gracias entonces a los 3 expositores por la claridad de los contenidos y lo interesante del tema también. Además, queremos dejarlos invitados para una nueva sesión de capacitación, específicamente un curso que se va a realizar la próxima semana de farmacología en el paciente crítico, en el horario de 9 a 14 de la tarde, el día lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Queremos dejarlo entonces a todos invitados, a los expositores y también a los participantes de esta charla, y reiterar nuestro agradecimiento a los 3 y dejarlos invitados también para que sigan conectándose con las capacitaciones organizadas por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en conjunto con el Hospital Digital. Hasta una nueva oportunidad entonces. Que estén muy bien. Hasta luego, igualmente. Muchas gracias.